Bien, nací en la Ciudad de México en 1950. Soy resultado de un exilio. Mis padres llegaron a México en el 39, resultado de la Guerra Civil Española, y nací aquí por eso. Realmente me crié en un ambiente de republicanos refugiados españoles. Estudié en el Colegio Madrid, al cual no dejo de agradecerle el que me hayan dado una buena ortografía, un amor al castellano. Mis maestros, muchos de ellos de Madrid, eran españoles, ¿no? Los españoles, sobre todo del norte de España, mi familia no, que es andaluza, pronuncian. Entonces es una delicia, porque te dictaba el maestro: a ver, niños, escriban. Pepe usó el cenicero. Y no había nada de cada consejo. No hay problema, me dio una buena ortografía desde el principio. También en el Colegio Madrid y de mi familia misma me enseñaron desde muy chico a amar los libros, amar la literatura, amar la palabra escrita. Yo recuerdo que en quinto, sexto año nos dieron un libro que se llamaba El galano arte de leer, una maravilla de libro, una antología de textos clásicos de la literatura española. Desde ahí me fasciné con nuestro lenguaje, es maravilloso el castellano. También en el Madrid me enseñaron, curiosamente el maestro era mexicano, ese sí no nos dictaba con Cs y con Zetas, pero un espléndido maestro, llamaba la historia. Recuerdo que la primera vez que oí la anécdota del caballo de Troya nos la contó él. Era una verdadera delicia escuchar sus cursos. Era yo un niño medio insoportable en aquellos tiempos, porque me gustaba más la escuela que los recreos. Lo que hoy llamaríamos un nerd. Era un nerd. Para mí la escuela era una beta inagotable de saber cosas. Ajá. Y entonces yo iba fascinado a clases. Y cuando tocaba la campana para el recreo, todos mis compañeros saltaban de gusto y yo decía, ching, porque se interrumpió. Así de pesado era. Luego se me quitó, por fortuna, pero vaya. Sí me enseñaron a amar mi lengua, a amar la historia, a amar el saber, el conocimiento. Tengo un abuelo muy entrañable, un comunista español, un hombre muy erudito. Para mí mi abuelo era el hombre más sabio del mundo. Siempre que lo veía, yo lo conocí ya el viejo, retirado aquí en Cuernavaca. Siempre estaba, cuando no estaba trabajando, estaba echado en la cama leyendo un libro. Me acuerdo que yo le decía, cualquier cosa que le preguntara tenía respuesta. Para mí eso era fascinante. Y me acuerdo que muchas veces le decía, a ver, abuelo, platícame, por ahí leí que si los griegos se pelearon con no sé quién. A ver, le voy a contar. Y me decía, tenía este estribillo, para no hacerte el cuento largo, que te lo oí ahorita en la comida, por cierto. Y eso para mí era una delicia, porque sabía que el cuento iba a ser larguísimo. Yo admiraba mucho a mi abuelo. Un día descubrí que esa enorme caudal de sabiduría que tenía, pues se alimentaba de leer. Claro. Y me contagió, ¿no? Me acuerdo que a veces decía, abuelo, estoy aburrido. Y se coge un libro. Y pues sí, coge un libro. Pues sí. Desde los 8 años no sé lo que es aburrirse en ese sentido. Siempre hay un libro a mano, siempre puedes distraerte. Estos fueron mis pininos, me hicieron amar mucho el conocimiento, ¿no? Estos maestros de Madrid, este abuelo mío, mi mismo padre, mi madre. Me crié en un ambiente muy propicio, muy del saber, se hablaba. Ya cuando entré a la secundaria ya no fui tan nerd, porque ya descubrí que también había niñas en el mundo y había otras cosas que también tenían mucho interés. Suele pasar con las hormonas. Sí. Ya en preparatoria me saqué mi primer 8 y lloré amargamente. Y claro, después ya me pasó, ya me saqué 5 y todo eso, pero era muy pesadito yo antes. Pero no, este gusto de saber nunca se me había quitado. Y entré en un conflicto terminando ya la prepa, porque me gustaba todo. Realmente me gustaba la historia, me gustaba la filosofía, me gustaba todos los cursos que llevaban los maestros, y me gustaba la ciencia, me gustaba muchísimo la ciencia, porque pues, la ciencia revela un montón de cosas, ¿no? Entonces cuando acabé la prepa no sabía qué demonios estudiar, si estudiar filosofía, estudiar historia o estudiar ciencia, o estudiar
estudiar literatura, porque también, obviamente, quería escribir. Y me acuerdo de una maestra española también refugiada, Carmen Meda, no sé si tú la conoces. La conocí, sí. Espléndida mujer. Ella fue mi mentora. Ella, mis primeros ensayitos que escribí en la prepa le gustaron mucho. Me alentó mucho a leer, me orientó muchas lecturas. A Vargas Llosa lo descubrí por ella, García Márquez, estoy hablando de los 60, pues estaba hablando de la prepa. Y estaban de moda, pues, el boom, lo descubrí por Carmen. Y me acuerdo que terminando la prepa digo, Carmen, no sé qué estudiar. Y Carmen me dijo, pues estudia lo que quieras menos literatura, no estudies letras, no se te ocurra estudiar letras. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tú vas a escribir algún día, dice, y no quiero que te pase lo que me pasó a mí. Carmen era doctora en letras, filóloga, muy picuda, escribió varios libros, pero nunca escribió ficción, o dejó de escribir ficción. Dice, el problema de estudiar letras es que luego ya sabes demasiado, entonces ya te bloqueas, ya no... Ajá. Dice, estudia lo que quieras y escribe. Y, sobre todo, lee. Porque un escritor no se hace escribiendo. Un pintor, un dibujante se hace dibujando. Pues un escritor no se hace escribiendo. Si hay aquí hay gente que tenga esa gusto vocación, de escribir, ¿no? yo les recomendaría, pónganse a leer. Ajá. Y si pueden refrenar sus ganas de escribir, refrenenlas, lean. Y suelten su pluma, te he escuchado decir muchas veces. ¿No? Pero la lectura es clave. Entonces Carmen me aconsejó que no estudiara letras, yo le tomé y dije, bueno, ¿ahora qué estudio? Mi gran decisión estaba entre filosofía o ciencia. Y decidí estudiar ciencia, sabia lección la mía, porque sinceramente me di cuenta que la ciencia es mucho más difícil de aprender por la libre que la filosofía o la historia. No es que no sea fácil, mucho menos, pero ya nomás la historia está escrita en tu lengua, tú la lees y te puedes meter de oyente, un buen maestro. En cambio la ciencia tiene otro lenguaje, se habla en matemáticas, en símbolos químicos, necesitas experiencia en laboratorios, ¿no? Aprender ciencia así de autodidacta es casi imposible para mí, o no me daba para tanto mi cacumen, ¿no? Yo agarraba los diálogos de Platón y sí me los leía, ¿qué tanto entendía eso, cantar? Pero agarraba el Morrison de química y me entendía un demonio, y decía, no. O agarraba el Sears de física, me acuerdo, pues tampoco entendía nada, ¿no? Entonces dije, no, mejor me meto a estudiar ciencia porque ahí sí me van a enseñar. Y me metí a la facultad de química. ¿Y por qué química y no física o matemática? Porque era muy serio. Mi proyecto no era hacer una carrera científica, sino saber ciencia. Y estudié con mucho cuidado los currículums de las distintas carreras. Descubrí que la carrera de física, que por un lado la que más me atraía, estudian poca química. Hay unas materias de físico-química por ahí medio perdidas, que luego descubrí que son verdaderamente muy complicadas, las que daba García Colín. Y en la carrera de química sí se da mucha física, sí se da muchas matemáticas, sí se da bioquímica, sí se da química orgánica. Entonces la carrera de químico, yo soy químico, no ingeniero ni farmacólogo, para mí era la que mejor compendiaba el saber científico. Porque buscabas como una base. Yo quería saber ciencia, y en la carrera de químico llevo casi todas las mismas físicas que los ingenieros, ¿te acuerdas? Casi las mismas físico-químicas. Llevo todas las orgánicas de las biólogas, de las farmacobiólogas, llevo las bioquímicas. Como visión de la ciencia es amplísima, dije, esta me interesa. Y estudié químico, y me gustó mucho. Porque sí, no soy científico, nunca lo he sido, pero sí supe de ciencia, sí me dio un contexto muy abierto a mi carrera. Tuve espléndidos maestros, como te acuerdas, bueno, de Campero, por ejemplo, Meyer, inolvidable, las termodinámicas de Meyer. El Toluco. No, ese es ingeniero. Somos compañeros de generación de la Facultad de Química, tú eres ingeniero. Pero tú ingeniero químico. Sí. No dije nada cuando los ingenieros, pero Ellos flores en orgánica. Sí, claro. En orgánica. Chema, García Sáenz, todos unos espléndidos maestros. Sí, la verdad es que sí. Yo quiero al maestro Meyer, es inolvidable para mí, la 4, la psicología 4 era... Yo, pues, el loco gringo ese que nos dio Seller, ¿te acuerdas? Esa es la autonomía adaptativa y luego renuncié a ella porque nos reprobaba a todos. Audrey, la máquina del tiempo también. Audrey, uno que nos daba la física 5,
clásica, ¿te acuerdas? Oye, ¿y has hecho alguna novela de esto? Porque me parece que según lo que escucho hay mucha tela de dónde cortar. Podría ser, ¿verdad? Desde luego. Y entonces terminé mi carrera. Paralelamente hice una carrera, entre comillas, autodidacta en la Facultad de Filosofía. Es más, mi novia en aquellos tiempos estudiaba filosofía, yo la convencí que estudiara filosofía, ella quería estudiar psicología, pero me parecía mucho más interesante la filosofía. Y por supuesto acabaron contigo. Me atravesaba el patio, tenía en ella una buena oreja en filosofía, porque decía, esta maestra es buenérrima, Juliana. Pues yo me cruzaba el patio, dejaba alguna compañera en los laboratorios de orgánica cuidando el Quifit, la vez que eran 4 horas de protesto, ¿no? Ay, no seas manita, y mire, me cruzaba las islas y me iba a filosofía a escuchar a Juliana González, a Carlos Pereira, a Garzón, a espléndidos maestros de filosofía. Entonces hice mi carrera paralela, porque eran mis dos obsesiones, ¿no? Y terminé la carrera de química, y ya no pude seguir, iba a hacer una maestría en físico-química, pero ya sabía lo suficiente, ya no me interesaba, ya estaba muy especializado en el rollo. Y más bien me metí a la Facultad de Filosofía a hacer una maestría en filosofía de la ciencia, para hermanar tus intereses, mis vocaciones. Trabajé sobre Bachelard, Gastón Bachelard, un maravilloso filósofo y científico francés. Nuevamente lo escogí a Bachelard, porque Bachelard es un hombre que fue maestro de pueblos, hizo maestro de matemáticas, autodidacta, y terminó siendo un doctor en la Sorbona, de los más respetados del mundo. Y tenía un amor infinito a la ciencia, escribió clásicos de la ciencia. Clásico, claro. Y escribió clásicos de la filosofía y de la poesía, era un fanático de la poesía, tiene La ensoñación de una llama, por ejemplo, fue de los mejores lectores que tuvo Octavio Paz en Francia. Le hace un homenaje a Octavio Paz cuando Octavio Paz todavía no era tan... Entonces traté de hacer una maestría sobre Gastón Bachelard, que nunca terminé, por cierto, y me dediqué a la docencia, a enseñar ciencia y a enseñar historia y a enseñar... Mi currículum es muy variopinto. ¿Qué dije de un hombre renacentista? Totalmente. ¿Dónde enseñabas? Comencé mi primera chamba, la di en la Facultad de Química, dando análisis, laboratorio de análisis. Ahí no había mucho espacio para... Luego di, esa es una anécdota que es muy simpática, porque me ofrecieron dar Físico-Química 1 en la facultad, y la di fascinado, porque toda mi vida he sido maestro, y descubrí que en la docencia es donde realmente se aprende. Claro, es la mejor manera de aprender. Al dar el curso aprendí. Entonces ya venía el segundo semestre a la 2, ¿no? Pues di la 2, fascinado. Y al año siguiente me tocaba volver a dar la 1. Y yo grillé ahí para que me dieran la 3. para seguir aprendiendo la 3, claro. Y de la 3 seguía la 4, ¿no? Y entonces empecé a grillar para dar la 5. Y ahí sí ya me pusieron la tarjeta roja, me llamó Herrán, ¿te acuerdas? Y me dice, oiga maestro, pues ¿cómo que quiera las 5? Y pues ni modo que dijera, digo, maestro, es que estoy aprendiendo, estoy tomando. No, es que los horarios. Es que esa la daba él. Y entonces, no daba orgánica. Daba orgánica, yo. El que daba las 5, todo era físico-química. Físico-química, perdón, sí, química. No, era físico-química, sí, pues estaba aprendiendo, que es lo que mejor aprendí. Claro. Y entonces, pues ni modo, entonces dice, pues la 1 o la 3, maestro. Claro, para atrás, ¿no? Pues ya regresé a la 1 y ya dejé de dar clases. Oye, ¿y cómo es que llegas a Cuernavaca? Porque todo esto que nos has contado pasa finalmente en la Ciudad de México, sí, claro. En la UNAM, en CEU. ¿En qué momento decides venir a Morelos? Bien, me dediqué todo a la docencia. Descubrí en la docencia mi verdadera vocación. Me gustaba enseñar porque aprendía. Enseñé ciencia tanto desde la universidad, en secundarias, en prepas, dirigí unas prepas. El Centro Arturo Freire, que fue legendario, después del Centro Hermanos Revueltas, bla, bla. Me gustaba mucho enseñar, aprendía yo mucho. Y te digo, no solo enseñaba ciencia, también enseñaba historia y enseñaba filosofía en cuanto se descuidaban. ¿Qué sería? En el 80, por ahí, yo estaba medio harto de la Ciudad de México. La Ciudad de México era un horror en aquella época, no sé si tú recuerdas, estaban abriendo los ejes viales, había un desmadre de tránsito impresionante, mucha violencia, estaba muy fea la Ciudad de México. Está mucho mejor ahora, curiosamente, es de las pocas cosas que han mejorado en este país. Y yo ya estaba harto de la Ciudad de México. Y decidí venirme a Cuernavaca.
por varias razones. Una, porque tengo cariño, porque aquí vive mi abuelo. Mis mejores recuerdos de mi infancia los tengo de esta ciudad. Porque está más o menos cerca, pero tampoco te puedes venir aquí a trabajar, en fin. Entonces vine a Cuernavaca y me empecé a trabajar en México como traductor. Empecé a traducir libros de ciencia, curiosamente. Traduje el ascenso del hombre, un libro maravilloso de Bronowski. ¿Cómo no? Que una serie de televisión también. Sí, claro. Life on Earth, otro de Attenborough. Tenía una editorial que era Addison Weasley en aquellos tiempos, que fui su traductor de... Eso me permitía vivir en Cuernavaca y todavía no había internet para mandar los textos. Claro. Y aquí en Cuernavaca conocí a Fernández de la Garza, que era el director del IE, y estaba yo buscando chamba. Me ofreció crear un centro de divulgación de la ciencia, ¿no? Y pues le entré, me contrató el instituto originalmente, ya después tuve que buscar recursos, como toda una lucha, y creamos lo que se llamó el CEDIAC, Centro de Divulgación de la Ciencia en el Estado de Morelos, así. Estaba integrado por el IE, por la Universidad de Morelos, por fijación de nitrógeno, Palazos, el forno de los el de la Garrapata, Seferino Sánchez, las instituciones que había en Morelos, bueno, que hay todavía. Y el objetivo principal era dar a conocer que en Morelos se había vuelto un puntal en la sí, yo creo que fue clave. Y creo que lo logré muy bien, porque mi trabajo era eso, que se enteren que en Morelos, estoy hablando del 82, por ahí. Y ahorita todo el mundo dice Morelos tiene muchos centros. Claro, cada vez que me lo dicen, digo, claro. Totalmente pionero. Vamos a tener que hacer un alto en este momento y después de esta pausa regresamos ya a hablar sobre el trabajo en Morelos, de divulgación de la ciencia y de literatura. Muy bien. Sí, nos dijo que queda muy fácil entrevistarlo y sí, ¿verdad? Sí, sí. Se va solito. Nada más. Nos quedamos sin señal como un rato. Como un minuto. ¿De veras? Como un minuto. Estuvo re feo. ¿En serio? No, les estaba contando que nos quedamos como que sin señal por un rato, ¿verdad? Pero, no, ya está bien. Pero sí fue un Mira, momento. ¿ves? Eso es lo que ponen estas escotas rebollidas, te ponen un poco a catar el introductor, su ventana, y ya te empiezan a hablar de sus novelas, ya te hacen toda la promoción, Muy bien. aunque ahora vamos a llegar a eso. Y las preguntas, pues escoge y separa, que hable un poco de sus libros y luego ya pasamos a las preguntas, ¿no? ¿Las Sí. puedes clasificar en algo Sí, parecido? hay dos iguales, una del río Juan Antonio. Ciencia. Francisco, si tuvieras que elegir carrera otra vez, elegirías la misma, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy leyendo Ciencia y Ficción, en el que participan Francisco y Antonio del Río. Yo también. Me encanta. Bueno, entonces, empezamos con Agustín, y entonces tú empiezas con esas preguntas que son todas muy buenas, Claro, claro. unas de felicitación prácticamente, la del consejo, porque ya dijiste que has hecho comunicación de la ciencia, y luego ya podemos pasar a los libros, ¿no? La del consejo. Consejo de los Centro de jóvenes. Ah, sí, yo te decía. De ciencia y tecnología. No, consejo. Y mira qué fotos han encontrado, ahí estás tú, Mira qué bonito, bonito. bonito, qué lindo. Bueno, fíjate, ya vas, Agustín. Estamos de regreso aquí con el escritor, divulgador, químico, filósofo, un hombre renacentista, como decía Julia en la introducción, Paco Rebolledo. Y desde luego empiezan a llegar ya un sinnúmero de preguntas. Hay dos específicamente de Toño del Río y de Pepe Tonito, en la que te piden recomendaciones a los jóvenes científicos para que tengan éxito en labores de divulgación. Bien, bueno, evidentemente lo primero es que les interese, no todos los científicos les interesa divulgar. Vamos a partir de aquellos que les interese, además de hacer ciencia, divulgar su trabajo. Pues yo lo que les recomiendo, primero que nada, lo mismo que me da, que lean mucho, para que pulan su estilo. No hay mejor forma de pulir el estilo. Y obviamente que lean a los grandes divulgadores, son los grandes maestros. Estamos Gamow, Asimov, Bronowski. Hay lumbreras en la divulgación. El propio Einstein tiene unos libros de divulgación muy bellos. Escribió uno con el Sommerfeld, me parece, La aventura del pensamiento, sí, que es una belleza del libro. Max Born tiene unas, porque hay grandes científicos que se han metido en la divulgación y lo han hecho muy bien.
pues que lean esos cuates, pues son maestros, ¿no? Oye, pero espera, antes de que sigas, también te pueden leer a ti, porque justamente Claro. aquí traemos un libro, que dos libros iguales podemos enseñar. No nos pusimos de acuerdo. Tanto Agustín como yo pensamos en venir a la entrevista con este libro que se llama La ciencia nuestra de cada día, cuyo autor es justamente Francisco Rebolledo. Es una colección de cuentos cortos y hasta tenemos marcados algunos que te queremos comentar. No sé si estemos listos para que le preguntes algo del libro. Que en realidad esto, si bien entiendo, Paco, corrígeme, es una compilación de artículos que tú publicas en Milenio, ¿es así? Así es. Y específicamente, no sé qué porcentaje de estos artículos están relacionados con divulgación de la ciencia, más o menos como cuántos eran. A mí me invitaron a colaborar en Milenio, que se creó en el suplemento Laberinto, que todavía existe, hace ya como 7, 8 años cuando se inauguró. Y ofrecí hacer una colaboración quincenal, que luego la hice semanal. Y pues con toda libertad escribía lo que quisiera, ¿no? Y pues escribí mis pasiones de ciencia y de filosofía, historia, literatura. Más o menos son half and half, mitad y mitad, como digo. La mitad son un poquito más sobre divulgación de la ciencia, porque hay muchos que también están conectados, ¿no? Y entonces se hizo este libro en esta compilación. Estos son artículos cortos. Ya salió un segundo tomo, La ciencia nuestra de cada día 2, que son los que seguí escribiendo, ¿no? ¿La columna cómo se llama? Desde la Barranca. Desde la Barranca. Es un homenaje a un gran escritor inglés, Malcolm Lowry. Y tienes un texto también sobre... Tengo un ensayo en el fondo sobre Entonces Malcolm también Lowry. se podría llamar Bajo el Volcán. No, porque eso ya lo dijo Malcolm Lowry. La novela de Malcolm Lowry se llama Bajo el Volcán. Y la novela, los dos íconos de la novela es el volcán y la barranca. Ajá. Entonces yo le respondo a él Desde la Barranca. Pues, se llama así. muy bien, excelente. Juanita Press dice que está leyendo Ciencia y Ficción, en el que participas junto con Antonio del Río, y que le encanta. Ah, qué bueno. Este es un libro que hicimos, tú también estás adentro. Como no lo han mencionado, por favor, no lo... Carla Sedano, que creo que ya la conocen aquí. Ya la entrevistamos aquí, ya la entrevistamos. Cuando estaba coordinando la difusión y divulgación en el Campus Morelos, me invitó a armar un taller con los científicos, un taller de redacción enfocado hacia la divulgación o hacia lo que les diera la gana. Y funcionó muy bien, se revelaron muy buenas plumas en el taller. Y hicimos un compendio de estos trabajos, le llamamos Ciencia y Ficción, porque unos artículos son estrictamente divulgación científica y otros son ficción literaria. Es decir, salieron escritores con muy buena vena literaria aquí, entre otros. Sí, es bueno. Y por eso le pusimos Ciencia y Ficción, ¿no? Quedó muy me gusta que esta idea tuya de generar talleres dentro de los centros de investigación ya aprendió, ¿no? Ya se han reproducido estas experiencias, y creo que es hablando de cómo hacer para que los jóvenes científicos se acerquen a la divulgación, que vayan a los talleres, generar estos espacios en los centros de investigación. ¿Verdad? También te pregunta Pepe Tonito, si tuvieras que elegir carrera otra vez, toda esta historia nos la estarías contando igual. Ah, no, desde luego, volvería a estudiar química, mientras sea la carrera que más cubra el espectro de ciencia, lo hubiera vuelto a estudiar, partiendo de que no supiera, por supuesto. Ajá. Nunca me he quejado de estudiar esta carrera, no soy científico, insisto, no soy un hombre de ciencia, no, soy un admirador, nunca he hecho ciencia, la he divulgado hasta donde he podido, pero la volvería a estudiar porque me encanta saber de ciencia. Saber, por lo menos conocer los principios. A mí me angustia mucho ver esto, que ahorita mi dedo se está abriendo más despacio en el monitor que está enfrente. ¿Y por qué se mueve más despacio? Me gusta saber lo que está pasando. Llevo unos días, un tiempo muy obsesionado con el bosón de Higgs, por ejemplo, ¿no? Estoy fascinado de todo lo que hay alrededor del bosón de Higgs. Como dices, nada más uno tiene una oportunidad de estar en esta tierra, uno de los sentidos que le doy a la vida, pues es enterarte de dónde estás parado. Claro. Y la ciencia es el gran vehículo. ¿Cuántos bosones exacto te componen? La vida tiene dos cosas: saber dónde estás, y para eso te sirve la ciencia, ¿no? Y saber amarla, y para eso te sirve el arte.
Entonces, pues hay que saber de las dos cosas. Ajá, y meterse. eso estuvo lindo. bonito. Eso estuvo lindo. Sí. Apúntalo por ahí. Sí, apúntenlo por favor, chicos, es una frase que vamos a repetir. En el intermedio de queda escrita. Ahora, justamente en lo del arte, nos estabas contando que estás acabando una maestría en arte, o sea, tú Sí. sigues realmente con tus grandes pasiones, Sí, no has sí. abandonado el seguir aprendiendo, ¿no? No, yo ya estaba aquí en Cuernavaca, y creamos este Centro de Divulgación de la Ciencia, fundamos el SOMEDICIT, de los cuales Por supuesto, es uno de los fundadores de Soy la uno de Asociación los Mexicana para la fundadores. Divulgación de la Ciencia y la Técnica, así es. maestro de la RAM. De los 40, eran 40, ¿no? Creo. No, la primera vez éramos como menos, éramos como 10. No sé, porque yo no fui de los primeros A la fundadores, primera yo creo reunión en el después. Museo de Tecnología éramos el José Eduardo, que murió, era Sarucán, era el maestro de la RAM, era Luis Estrada, ¿no está? Luis Estrada, Alejandra Jorge Flores, Alejandra Heider, Juan Manuel Valero. Valero, no, Juan Tonda. Valero fue después, y Tonda fue después, ok. Salvador Malo. No, yo estoy hablando ya de los 40 después, cuando se escribe la ACE, sí son como... Yo estoy hablando de los 10 primeros en universidades. Bueno, muy bien, es un fundador de la divulgación en este país. Bueno, pero a donde iba, estuve en Cuernavaca trabajando mucho en esto, pero yo traía por otro lado la vena esta que había dejado con la maestra Meda. Yo quería escribir una novela. Desde que vi el Quijote estaba obsesionado en escribir una novela. Hice varios intentos hasta que por fin lo pude hacer. Ajá. En el 80 y... Justamente yo empecé a escribir mi novela, una novela que traía en mi cabeza de mucho tiempo atrás. Y nunca tenía tiempo para escribirla, pero sí me dediqué mucho a estudiar la época. Es una novela histórica, es del siglo XVIII. Justamente cuando se creó el proyecto del universo, yo estaba dirigiendo en ese tiempo... Que cumple 20 años ahorita. 20 años, Ujú. fíjate. Estaba dirigiendo la Casa de la Ciencia que se creó en el Centro de Divulgación que hicimos, el rector de la UAM, este es uno Fausto Gutiérrez Aragón, nos ofreció la Escuela de Normalistas para hacer unas Casas de la Ciencia. Ujú. Yo era delegado con así también, hicimos la Casa de la Ciencia. Y de ahí surgió, ya Bueno, estaba... con Somelicit. Con La Somelicit, primera Casa claro, de las Ciencias se hace es. con Somelicit, Es la que hicimos ahí en Cuernavaca. que ahora desde luego pertenece a la UAM. Sí, siempre fue la Bueno, siempre la fue, UAM estaba ofreció el incomodado, terreno y estaba con así incomodado. metió una lana Ujú. para... Y ya se empezó a hablar del universo. Jorge Flores estaba... Ujú. Me ofrecieron trabajar en el proyecto del universo, porque un proyecto de ciencia. Y ahí renuncié, porque ya dije, o escribo mi novela o me meto en estos rollos. Mi mujer le empezó a vivir con la cerámica y renuncié, mandé todo. Me acuerdo que Jorge Flores me dice, estás loco. Pues sí, pero no, pues es una buena empresa. Dejé todo. Por primera vez desde la prepa dejé de trabajar y me dediqué a escribir, que era mi sueño dorado, leer y escribir. Y escribí mi novela, Bracero. Ahí vi mi vire. Y me fue muy bien con mi novela. Lo sabemos, Gracias. ¿no? Mi mujer Una novela tuvo 3 años. premiada, además. Una novela muy gorda, pues, Ajá. 3 años. Que se acaba de reeditar, Sí, por cierto. pues, no, una novela ¿Cuántos, qué tiraje ha tenido? Bracero aquí en México se han vendido como 40 y tantas mil. Me ha ido bien con él. No está nada mal. Y el premio, cuéntanos el premio. que Pues recibió. digo, me ayudó mi mujer a escribirla, la escribí, recién terminada la publiqué en Ortiz, y recién publicada, la publiqué en noviembre del 93, van a cumplir 20 años. Ujú. Había un concurso de novela publicada en Colombia, la mandó mi editor, Joaquín Díez Canedo, y gané a 400 tantas novelas, un concurso muy importante. Me la tradujeron al inglés, al portugués, me dieron mucho dinero, me dedicaron ya, y desde entonces me fue muy bien con el bueno de Bracero, y desde entonces pues ya me he dedicado más bien a escribir. Claro. Ya Te la volvió escritor dejé la esa novela. divulgación. No totalmente, pero La dejé un tiempo así de plano, me dejé escribir el sistema de creadores de Conaculta, medio becas, he hecho 3 novelas más, un libro de cuentos, y ya me fui por esa ocasión y empecé a dar clases ahora de literatura, ahora de literatura. o de redacción y todo este rollo. Pero con Laberinto volví a mi vieja querencia de la divulgación, ¿no? Que ahí seguía. Bueno, vamos a Ya la tener voy que hacer llevando. una pausa más. Y Ajá. cuando regresemos, yo te propongo, Agustín, que ataquemos la ciencia nuestra de cada día aquí con nuestro invitado. Me parece ¿Te parece bien? fantástico. Bueno, pues haremos una pequeña pausa. Mm. Muy bien.
quería preguntar quién es Racero, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, para empezar hablando de Me su parece obra. muy buena idea, Sí. me parece muy buena idea, sí. Otra preguntita antes, a lo mejor. Ay, se perpetúa mucho, por eso digo que ya no las dio, para que la gente piense que llegan muchas preguntas. Sí, las Sí. Ahora ya no digas que es. Sí, exacto. Pero ¿qué más? Es cliché, pero si naufragara en una isla desierta, esa es como la de es una pregunta más elegante, pero es la misma de Peña Nieto, Sí, sí, ya. ¿Con qué enseñar tus 3 libros? No, pero esa es una. Pero este nada más es uno, sí. Y solo pudieras tener un libro de comunicación. Pero ya está diciendo, ya te está acercando el Ajá, espectro Está de contando mucho. divulgación de la ciencia. Nada más de divulgación. Dice, un libro de comunicación. Mira, vamos a ampliar la pregunta Sí, un libro. y te la hacemos. Si quieres, yo la empiezo con el libro y ya te paso la palabra Exacto, para que perfecto, preguntes otras. perfecto. Y tú le dices, no sé, No, hacer. pero amplifica. No, lo voy a amplificar. Sí, ¿no? A 3 libros. Ajá. Que excluir a la Biblia. Solo podrías tener 3 libros. Sí, que no Pero sea vamos a poner 3 ni libros. la Biblia, ni ninguno de Krause, ni ninguno de Carlos Fuentes. Ah, es uno de los largos. Bueno, ya. Bueno, pues seguimos en charlas con científicos por la Academia Agustín López Munguía, Julia Tagüeña y con nuestro invitado Paco Rebolledo. Acaba de llegar una pregunta para ti, Paco, que a lo mejor te recuerda algo. Vamos a ver. Dice lo siguiente, esta pregunta es cliché, lo dice el que la escribe. Si naufragaras en una isla desierta y solo pudieras llevarte 3 libros, ¿cuáles serían? Qué barbaridad. Espero no meterme en problemas copetudos. Espero acordarme. Bueno, hay que ser sinceros, me preguntabas un solo libro y de comunicación. Sí, entiendo la pregunta. Sí, es que para mí fue interesante. Si nomás me pudiera llevar un libro de divulgación, Ajá. evidentemente si nomás me pudiera llevar un libro me llevaría el Quijote, no tengo ningún problema. Ajá. Pero si ya tengo chance, si tiene que ser de divulgación, me llevaría el ascenso del hombre. El ascenso del hombre. Y si me llevara 3, Ajá. pues ya llevo 2. Ajá. ¿Cuál te falta? Me llevaría el Quijote, me llevaría este libro de Bronowski y me llevaría Pedro Páramo. Pedro Páramo.